Buenas tardes, vamos a comenzar. Em, bueno, primero que nada, ¿no? Una nota, unos comentarios generales sobre sus videos, ¿no? Me parece importante. Em, viene, em, a ver, en general, creo que es un buen ejercicio. La mayoría de ustedes, ¿no? Pudo hacer algún comentario específico sobre el asunto de la carta y cómo se vincula eso con la vida diaria. En algunos casos me hubiera gustado que quizá aterrizaran más esta segunda parte, ¿no? Algunos se concentraron en hablar de tratar de hacer un comentario a la Carta de Naciones Unidas o explayarse en sus ejemplos, ¿no? Y eso me di cuenta que afectó el asunto del límite de los videos, ¿no? Cuando hubo eso, bueno, pues había una rúbrica, ¿no? Y decía, no, si me paso, me pasa esto, y si no me pasó el tiempo, pues no me pasa nada. Em, lo vi, pues me pareció un ejercicio interesante, al menos a mí, pero no sé ustedes cómo lo vieron, cómo se sintieron, les funcionó o no les funcionó, estaban más nerviosos que de costumbre, quién sabe. Pues a mí me pareció buena dinámica, profesor. Para empezar, pues estuvo algo bueno igual, ¿eh? Eh, Gracias, Marco Antonio. Sí, yo creo que eso al menos le cambia la perspectiva, ¿no? Es otra cosa, además de los trabajos escritos, que igual los vamos a hacer, pues, pero el video tiene un sentido distinto, creo yo, ¿no? Los demás, ¿cómo se sintieron? Pues a mí no se me complicó tanto, profesor. De hecho, me gustó porque era un video pues relativamente corto y pues me parece, como dices, más interactivo, ¿no? La forma a un escrito, por ejemplo, ¿no? Que también a lo mejor muchos en ocasiones lo llegan a preferir pues por no mostrar su cara porque pues se traban mucho al hablar y eso, pero pues a mí sí me gusta esa dinámica de los videos. De hecho, yo sí la prefiero más que los escritos, la verdad. A ver, digo, gracias, Patricia. Fíjense, hay por supuesto, ¿no? Y seguramente los hay, pero ahora no han querido hablar, ¿no? Los que se oponen, ¿no? A los videos. Dice Ana Carla que, vamos a ver exactamente lo que dice. A lo mejor sí un poco nerviosa, pero le gustó. Eh, sí, claro, a algunos les gusta, ¿no? En algunas clases sí me decían, ¿no? Que pues, les parecía más, uno de sus compañeros me decía, que le parecía más complicado, dice, pues que me decía, me lleva más tiempo que hacer un ensayo, dice, porque en lo que preparo el guión de lo que voy a decir, y luego me grabo, y luego edito el video, pues ya fue más tiempo que hacer el ensayo. Y bueno, pues a lo mejor en términos de tiempo, pues les implica un esfuerzo diferente, creo yo, ¿no? No sé si sea más o menos, solo sé que es diferente. Eh, Hay algunos que son como partidarios de estas formas, hay otros que no. Lo que es cierto es que, sin importar si son partidarios de hacer o no videos, es que quede claro que esta es una de las habilidades que necesitan como profesionistas, ¿eh? No solo como internacionalistas, sino como profesionistas, pues eso, poderse parar frente a un grupo de personas, ¿no? Y presentar alguna cosa, alguna idea que además sea de ustedes, eso es muy importante. Por eso era mi intención de que relataran ustedes ejemplos de su vida cotidiana, ¿no? Porque al final del día, o sea, si ustedes se obligaban a armar alguna cosa, ¿no? Hubo quien lo hizo bien así, hubo gente que a lo mejor pudo pulirlo mejor, ¿no? Digo, por eso di comentarios particulares, ¿no? A cada uno de ustedes. Si me preguntan ahora qué piensa de mi video, pues en realidad me va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque vi como 150 videos, entonces, pues sí está medio complicado, ¿no? Saber cuál era el de quién. Y... Pero bueno, eh, creo que es un buen esfuerzo. Haremos un par más. Entonces, si tienen dudas, pueden abrir la planeación didáctica que está en Classroom para que vean que sigue. Eh, ¿Algún comentario final que quieran hacer sobre los videos?
Bueno, yo, profesor, acerca de los videos, pues me gustaría, pues, no sé si se viera también un poco más de hacer las cosas como que en práctica. Ya sé que por el modo que estamos en distancia, pues no se puede tal y como cual, pero pues sí, así como los ejemplos de los videos, como que sí me gustaría hacer como que interactuar, ¿no? Hacer unas cuantas prácticas como que para que pues uno se desarrolle más y pues llama más un poco la atención. En lo particular, no sé, los compañeros. Sí, fíjate que Marco Antonio tienes un punto, ¿no? Y esta materia se presta para hacer cosas más prácticas. O sea, no solo ver la teoría. De hecho, hoy cerraríamos el último tema, digamos, de conceptualización de qué son los organismos. Em, y bien entraríamos, digamos, ya a lo que hace cada uno y así. Em, Digo, la verdad es que, o sea, me da mucho gusto como dar esta materia, ¿no? Pensando en las cosas que se puede hacer, tienes razón, deberíamos hacer cosas más prácticas, ¿no? Ahí a ver qué se me ocurre en el semestre. Estaría bueno que pudieran interactuar entre ustedes, o sea, porque claro, el video es muy unidireccional, o sea, ustedes preparan algo que yo veo y ahí me murió la cosa, ¿no? Eh, a ver qué se me ocurre. Sobre todo que puedan entre ustedes mismos interactuar y a lo mejor sobre alguna cosa más práctica, ¿no? Me hubiera encantado, pero pues por las mismas condiciones, la pandemia y las pocas horas que tenemos a la semana, ¿no? Haber hecho una simulación a lo mejor de una negociación en un organismo. Em, pero bueno, pues no se pudo, ¿no? Pero veremos cómo lo suplimos. Bueno, vamos a justo al tema, ¿no? Porque si no, una hora es muy poco y es mucho lo que siempre hay que ver. Hoy vamos a hablar de el impacto que tienen las decisiones en los organismos internacionales. ¿Para qué sirven? ¿Qué sí pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿No? Esta fotografía es muy clásica, ¿no? Es decir, se van a encontrar muchas versiones de esta fotografía porque es la entrada a la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que es la segunda sede más grande de Naciones Unidas, solo después de Nueva York, ¿no? Y tiene este sentido, ¿no? Las banderas, o sea, los estados que acompañan, ¿no? A la entrada a la organización. Bueno. Hay que preguntarnos, primero hay que hacer esta distinción que hago aquí, ¿no? Cuando hablamos de las decisiones de los organismos en los organismos internacionales, nos referimos especialmente a las organizaciones intergubernamentales. Y esto porque hay una distinción en el impacto que tienen las decisiones de unas y de otras, ¿no? Los organismos intergubernamentales, perdónenme, ya dijimos, son sujetos de derecho internacional y por ende las decisiones que ellos toman eh, ayudan a la creación de normas de derecho internacional de diferente tipo, ¿no? Pero bueno, tienen un aspecto normativo que nos interesa. En cambio, las decisiones que se toman en el seno de las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las mismas empresas o hasta, dice el temario, ¿no? La sociedad civil organizada, eh, pues es evidente, ¿no? Que sus decisiones no constituyen una fuente de derecho internacional. En todo caso, tienen sus decisiones un impacto político, ¿no? A diferencia de las organizaciones intergubernamentales, que además, digamos, del aspecto político, tienen un carácter jurídico particular. Bueno. Eh, ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Bueno, aquí tenemos estas que están marcadas, ¿no? En 4 incisos, aunque en realidad el último inciso contiene 2. Este es un reflejo del contenido del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y el Estatuto de la Corte dice, ¿no? Que son fuentes del derecho internacional los tratados, ¿no? Y es importante porque, bueno, hoy en día buena parte de los tratados que se aprueban en el mundo se negocian primero en el seno de algún organismo internacional, de la ONU o de cualquier otro, no solo de la ONU. Eh, Luego, la costumbre internacional. A ver, ¿alguien se acuerda qué es la costumbre internacional?
¿O a qué les suena? Digo, si no saben la definición del diccionario no importa, pero ¿a qué les suena? Le voy a dar de comer a mi gordón, porque si lo siento aquí, va a empezar a gritar. A ver, ¿a qué les suena entonces costumbre? ¿Serán las formas de comportamiento particular? Uh-huh. Sí, más o menos. A ver, los demás, ¿qué más piensan? ¿Qué es costumbre? Piensen ustedes, a ver, hagan siempre analogía si quieren con la vida cotidiana y luego vemos cómo se traduce eso al término formal, ¿no? ¿Qué es la costumbre? A ver, ¿no? Se dejaron esos dos por la costumbre, ¿no? Bueno, más bien, seguían juntos por la costumbre, pero en realidad ya no se querían. ¿Pero qué es costumbre entonces? Ajá, exacto, Alejo, algo que se hace constantemente, ¿no? La costumbre realmente es el hecho reiterado de algo, ¿no? Cuando ustedes están en una relación y sientan que están ahí más por costumbre, salgan de ahí, porque quiere decir que ya solo hacen las cosas de manera repetitiva, ¿no? Pero la costumbre tiene esa característica, no es un asunto solo de mera repetición. Ahora, ¿por qué nos interesa en el contexto de los organismos? ¿Verdad? Pues por eso pues, esto no es la hora de la doctora Corazón y eso tienen toda la razón del mundo. Venga, papi. Sí, ¿no? Ven, amor. Ven, bebé. Vente. También se podría definir que es un hábito. ¿No? Exacto. Ahora imagínense hábitos, ¿no? Las costumbres de las diferentes naciones. Alguien ponía en el chat. Eso está bien. Ahora imagínense, cuando hablamos de la costumbre internacional, entonces tiene que ver los hábitos que tienen todos los estados. Cuando hablamos de la costumbre internacional hablamos de eso, ¿no? ¿Qué prácticas hacen los estados de manera recurrente? Es también difícil de saber, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber en qué cosas hacemos en común? Si no las personas, al menos los países, ¿no? Corea, Egipto, Túnez, México, Bolivia o El Salvador, pues qué cosas harán en común, quién sabe. Bueno, de hecho, lo podemos saber, ¿no? Y eso se debe gracias al trabajo de los organismos internacionales. Eso nos da una ayuda de, uno, ¿qué pasa en el campo? ¿No? O sea, ¿qué pasa al interior de los países? ¿No? Uno de los grandes trabajos de los organismos es preparar informes de la situación de los países, ¿no? Nos ayuda a saber cómo estamos, ¿no? Qué cosas son comunes. Y dos, también al ofrecer un espacio para negociar, bueno, los países terminan acordando cosas que se hacen comunes unas a otras, ¿no? Eh, Hay un ejemplo ahí muy interesante. Cada año, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, varios países, ¿no? Ese siempre cambia, ¿no? Presentan una resolución a la Asamblea General para que se condene el embargo económico a Cuba y se levante el embargo, ¿no? El embargo económico es que las empresas estadounidenses no le pueden vender productos a los cubanos en general. Bueno, esto es un asunto de costumbre, porque cada año se presenta, cada año más o menos, ¿no? Votan más o menos en la misma proporción los países. Unos 120 países votan a favor de levantar el bloqueo económico, unos 20 se oponen, ¿no? Entre los Estados Unidos, por supuesto, y luego el resto, que son 194, pues no votan, o sea, deciden no votar porque no le entran al tema. Pero bueno, eso marca una costumbre internacional, ¿no? En el asunto del bloqueo a Cuba, pues Cuba ya sabe que tiene el respaldo de un grupo de países, hay otro grupo de países que en realidad no la respaldan, y luego hay un grupo también grande que decide no participar, ¿no? No le interesa el tema, ¿no? Eso hay que decirlo así. Para eso sirven los organismos ahí. Luego, de los últimos dos, bueno, quizá el que sigue es el que nos llama más la atención, ¿no? Los principios generales de derecho, porque decimos principios generales de derecho a estos elementos, digamos, eso deberían de haber visto en internacional público, ¿no? A estos principios que dicen cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Hay uno que nos interesa aquí, que es el principio de pacta sunt servanda, que quiere decir los acuerdos son para cumplirse.
Y esto se explica diciendo que aunque los estados son soberanos, ¿no? Y nadie puede imponerles nada, en realidad, o más bien dicho de otra forma, el único que puede imponerle algo al estado es el mismo estado. Entonces, cuando un estado ¿no? acepta cumplir con un acuerdo, debería de cumplirlo porque fue su decisión soberana hacerlo, ¿no? No porque lo obliguen, sino porque él solito se obligó al aceptarlo, ¿no? Claro, esto tiene sus dificultades, no siempre sucede, pero bueno, ahí está el principio para recordárnoslo, ¿no? Y luego esto último, ¿no? Las decisiones judiciales, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda tenemos la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda, ¿no? Las decisiones de la Corte o de otros órganos jurisdiccionales sirven de fuente del derecho y, por último, aunque están en el mismo inciso en el artículo, eh, la doctrina de los publicistas, o sea, ¿qué piensan los expertos en derecho internacional? ¿No? ¿Cómo resolverán un problema? Bueno, eso es la doctrina de los ¿cómo se dice? La doctrina de los publicistas. Vamos a ver específicamente de qué van estas decisiones en los organismos intergubernamentales, ¿no? Nos vamos a concentrar en los intergubernamentales. ¿Sobre qué cosas pueden decidir? Uy, sobre un montón de cosas. De hecho, sobre cualquier cosa que sirva para el cumplimiento de las obligaciones que tienen objeto de su mandato. Yo en alguna clase les había dicho, ¿no? Que mandato es el objetivo primario indicado en el documento fundacional del organismo internacional que le da forma a sus trabajos. Vamos a ver. A ver, ¿alguien que quiera dar un ejemplo de un organismo internacional y cuál creen que sea su mandato? Profe, uno sería el Fondo Monetario Internacional. Ok, ¿y cuál crees que sea el mandato del fondo? Pues ese, bueno, a lo que hemos estado viendo, ese se encarga de proporcionar el capital para un país que está en vías de desarrollo, por ejemplo, ahorita en México, y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Ahorita muchos países se quedaron bueno, se quedan atascados por lo del COVID. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional les hace un préstamo, por así decirlo, para que se puedan subsidiar y no tengan un bajo Producto Interno Bruto. Bien, Alexis, fíjate, el mandato del fondo, a diferencia del Banco Mundial, porque lo que cuenta suena medio al Banco Mundial y medio no. El Fondo Monetario Internacional tiene como propósito asegurar la estabilidad del sistema financiero internacional. ¿Cómo lo logra? Como tú dijiste, ¿no? Le ofrece préstamos a los países, ¿no? Para hacerle frente a situaciones de desequilibrios de sus balanzas de pagos, ¿no? Ya llevaron economía, ya saben que es una balanza de pagos, ¿no? Entonces, cuando los países tienen desequilibrios en las balanzas, pueden recurrir al Fondo Monetario, perdónenme, y decirle, oye, fondo, fíjate que tengo un desequilibrio por 50,000 millones de dólares, pues préstame una lana, ¿no? El fondo presta a cero interés o a un interés muy bajo. Porque, su objeto no es enriquecerse, su objeto es asegurar que el sistema financiero internacional sea estable. Sí se encarga de evitar las crisis económicas, ¿no? Claro, no siempre puede, pero bueno, lo intenta. Pero bien, Alexis. A ver, otro ejemplo de otro organismo internacional, ¿y cuál creen que sea su mandato? A ver, dice... ¿Puede ser la ONU, profe? Ok, sí. ¿Cuál es el mandato de la ONU? Se encarga de promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Bien, Jocelyn, ¿no? Mejor dicho, no puedo decirlo yo. En el chat nos pone Ana Carla que la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tiene como objeto promover y acelerar el desarrollo industrial en los países en desarrollo a fin de contribuir a la instauración de un nuevo orden económico internacional basado en la cooperación a nivel global, regional y nacional, así como a nivel sectorial. Fíjense, aquí tenemos otro organismo, ¿no? Que puede hacer todo esto. A ver, piensen en cualquiera de los tres que dijimos, ¿no? El fondo, la ONU como bloque completo o la ONUDI. Y díganme, a ver, por ejemplo, Alexis, ¿qué cosas crees que puedan, qué decisiones crees que pueda tomar el Fondo Monetario? Si su mandato es ese, el de, ¿no? Estabilizar el sistema financiero internacional.
¿Qué se te ocurre? O en tu caso, Jocelyn, ¿verdad? Fue la que me dijo la ONU. Bueno, o qué se te ocurre, Jocelyn, que podría decidir la ONU para cumplir con su mandato. O, o en tu caso, Ana Carla, ¿qué decisiones podría tomar la ONUDI para cumplir con este asunto de promover el desarrollo industrial? ¿Sobre qué cosas podrían hablar? Por ejemplo, profe, con el Fondo Monetario podría ser el desarrollo económico que tiene el país. Claro, no, tomar una decisión, o sea, sobre cómo los préstamos del fondo podrían ayudar a mejorar la situación económica en un país bien. Dice Ana Carla, ¿no? Sobre el asunto, fíjate, bien Ana Carla, ¿no? Sobre el asunto ambiental, aunque, fíjense, el mandato de la ONU es desarrollo industrial, podrían tomar decisiones que tengan que ver con medio ambiente, ¿no? O sea, cómo hacer industrias más verdes, aunque, no, fíjense, no es un tema específico de desarrollo industrial, sí tiene que ver con el mandato, ¿no? De la organización. Bueno, a ver, es muy... O sea, quiero que noten eso, que las organizaciones de repente pueden tomar decisiones de cosas que se vean medio alejadas de su, ¿no? Ámbito natural de acción, pero que se vinculen con su mandato, ¿no? Esto del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Hay unos temas de la agenda internacional que se llaman transversales, pues porque corresponden a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años, ¿no? Yo estaba trabajando en relaciones y fíjense, una de las agencias de Naciones Unidas que le entró primero, o de manera muy seria, digamos, al asunto del cambio climático, es la OASI, la Organización para la Aviación Civil Internacional, o sea, la que se encarga de la regulación del espacio aéreo. Fueron de los primeros, ¿no? Y entonces decíamos, cambio climático y OASI. A ver, ¿qué relación encuentran entre el cambio climático y la aviación? ¿Creen que sí haya, que no lo haya? ¿Quién sabe? Pues sí, ¿no? Claro, lo dicen muy bien, contaminan. Pero entonces, ¿qué? ¿Dejamos de volar? ¿Qué harían ustedes? A ver, si está en sus manos proponer una solución, ¿qué harían eh, con la industria aeronáutica? Pues hacer mejores proyectos sustentables, ¿no? Para la mejora del aire, ¿no? Exacto. Más o menos lo que dijo Marco Antonio es lo que sucedió. La OASI acordó, ¿no? Junto con las aerolíneas, que habría una... Iban las aerolíneas a diseñar planes para... primero, uno, hacer un cálculo de qué tamaño era su impacto, la llamada huella de carbono, ¿no? ¿Qué tamaño es el impacto de la contaminación al aire que provoca la aviación? Cada una. Luego, una vez que tuvieran medido el impacto, ¿no? Luego, realizar acciones paralelas para que, digamos, contrarrestaran la huella de carbono tan grande que deja la industria de la aviación. O sea, fíjense en la importancia, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, voy a hacer un invento porque no me acuerdo de las cifras, pero pensemos, Aeroméxico suelte 50 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Por volar sus aviones en un año. Entonces, en ese mismo año, Aeroméxico se compromete a llevar a cabo acciones que equivalgan a reducir 50 millones de toneladas de contaminantes, ¿no? A la atmósfera. O sea, plantar árboles, invertir en a lo mejor plantas potabilizadoras de agua o qué sé yo, ¿no? Pero vean, es una decisión que de principio pues no suena que, bueno, o sea, su objeto a lo mejor no es la aviación civil, pero sí le impacta a la industria, ¿no? O al sector, ¿no? Aunque las acciones vayan en otro sentido. Bueno,
Vamos a ver, antes de pasar esto. ¿Dónde se toman las decisiones en los organismos intergubernamentales? ¿No? Casi todos los organismos intergubernamentales tienen esta estructura que señalo aquí, ¿no? Tienen un órgano de gobierno de composición universal, o sea, el órgano de gobierno que reúne a los representantes de todos los Estados miembros. Este órgano regularmente es el máximo responsable, ¿no?, sobre las políticas y las decisiones que se toman en un organismo intergubernamental. Junto con el órgano de composición universal, regularmente hay un órgano ejecutivo de composición limitada, o sea, en vez de ser 194 estados, a lo mejor son 20, ¿no? O menos, que se ponen de acuerdo para ejecutar decisiones mientras no está reunido el órgano de composición universal. Y por último, está la secretaría o este corresponde más como, digamos, a la estructura de funcionarios que están alrededor del organismo, ¿no? O sea, la gente que trabaja para el organismo constituye la secretaría. La secretaría en realidad tiene como propósito dar una... ¿Cómo se llama? Dar apoyo, digamos, técnico, ¿no?, a los estados para el cumplimiento de las metas que se acuerden. O ni siquiera metas, las medidas que se acuerden. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá tenemos a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, a la izquierda, la fotografía grande, es una fotografía de la Asamblea Mundial de la Salud. O sea, como se pueden dar cuenta, es una sala atiborrada de gente, ¿no? Esta reunión de 2017 se calcula que tuvimos unos 2.400 a 2.500 pues se dan cuenta, ¿no? Ahora imagínense, hay 194 países reunidos ahí, representantes de 194 países reunidos ahí. ¿Ustedes creen que es fácil tomar decisiones en ese escenario tan grande? ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? Ustedes se podrían poner de acuerdo con 194 representantes de otros países. Ana Carla dice que no. ¿Los demás? Yo digo que sí, ¿no? Con una buena organización, pues puede que sí vayan pasando, pero pues como son bastantes, pues a la vez es como que un no también, ¿no? Sí, no, pero no solo que vayan, digamos, pasando hablar al estrado. Eso, digamos, se puede arreglar fácil. Pero ponerse de acuerdo entre ellos, ¿creen que sea fácil? No. Está complicado, ¿no? No, profesor, yo digo que no. Digo, pasa y es de hecho gente que se dedica a eso, ¿no? Porque vaya que es una profesión complicada. Pero bueno, el... En... Como imagínense, se calcula que esa reunión de la que tengo ahí la foto participaron unas 2.000 personas, ¿no? Entonces, una reunión de estas no se puede hacer todos los días a todas horas, ¿no? De hecho, la Asamblea Mundial de la Salud dura como 2 semanas en las últimas semanas del mes de... Eh, em, como no se pueden reunir, digamos, de manera continua, en el caso de la OMS se creó el órgano de composición limitada que se llama el Consejo, el Consejo Ejecutivo de la OMS. Eh, em, para hacerle frente a esto, el Consejo Ejecutivo lo que hace es reunirse 2 veces al año, digo, no tanto, ¿no? Pero sus miembros, ¿no?, que además se eligen 21 miembros de 21 países diferentes, em,
Em, em, este Consejo Ejecutivo tiene como propósito preparar los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud, decidir cosas en tanto la Asamblea puede validar lo que hizo el Consejo o no, ¿no? Echarlo para atrás, junto con em, aquí en la fotografía podemos ver, ¿no?, a nuestra experta mexicana de este año, del 2017, bueno, del año que me tocó ir, ¿no? El Consejo Ejecutivo, de hecho, trata de ser lo más, vaga la expresión, ejecutivo posible, ¿no? Tomar decisiones como concretas, preparar el trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y, en algunos casos, eh, em, por último, la Secretaría o el cuerpo de funcionarios administrativos serían estas personas que, digamos, forman parte de la llamada burocracia de los organismos internacionales, ¿no? Em, Aquí tienen un propósito, ¿no? En este caso estarían representados por la doctora Margaret Chan, que es la persona que aparece sentada en la fotografía de la derecha abajo, ¿no? Estos funcionarios tienen como responsabilidad hacer que las decisiones de los de lo que se encargan es de cerciorarse que efectivamente las decisiones que se tomen en estos órganos, como aquí la OMS, ¿no? En voz de la Asamblea o el Consejo, pues se lleven a cabo, ¿no? Fíjense, esa fotografía la tomé porque estábamos en medio de una discusión entre países de un tema que resultó muy espinoso. Digo, por ahora no hablemos del tema porque sí, vamos a hablar de él, digamos, a lo largo del curso, pero hoy para no concentrarnos en eso. Lo que sí es importante, lo que nos dijo la doctora Chan, es, ustedes están aquí, los países, ¿no?, negociando una cosa que pues no entendemos qué es, y nuestra preocupación es que decía, a nosotros nos toca implementar esta cosa que ustedes deciden aprobar ahora, entonces al menos escúchenos y consúltenos, ¿no?, para saber si eso que ustedes dicen es viable o no. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones en los organismos intergubernamentales? Bueno, regularmente los estados presentan por escrito presentan propuestas. Estas propuestas adquieren el nombre de proyectos de resolución, ¿no?, porque son eso, ¿no?, un borrador de un texto que debería aprobar el órgano de gobierno, y para eso los estados regularmente negocian estas cosas. Dependiendo la intensidad, digamos, del tema, ¿no?, una negociación puede durar un par de horas, puede llevar años, es bastante variable el asunto. Aquí el respaldo institucional de las secretarías es fundamental porque ofrecen apoyo técnico y sobre todo información específica de cómo deberían de hacer las cosas, o inclusive de qué cosas efectivamente pueden hacerse. Aquí aparece un problema central, ¿no?, y es el de ¿cómo se aprueban estos proyectos de resolución? Bueno, la regla dice que deben de aprobarse
puede ser por consenso o por votación. La mayoría de los estados deciden votar por consenso, aprobar las cosas por consenso. A ver, ¿qué les suena? ¿Qué es consenso? ¿A qué le suena consenso? Como que todos están de acuerdo, ¿no? Bien. Conformidad. Sí, eso, las dos cosas van de la mano. Se trata de... exacto, llegar a un acuerdo en términos de que nadie esté en desacuerdo. Ya se suena muy tonto lo que dije, pero en realidad el procedimiento básicamente es eso. Una vez que la negociación se ha cerrado, si todo el mundo le puso al texto lo que quería y quitaron lo que no quería, cuando se llevan las cosas a la aprobación, regularmente el presidente de la asamblea o del órgano que esté sesionando pregunta, ¿no? Pregunta por objeciones. Si nadie tiene objeciones, se considera que el texto se aprueba por consenso. Fíjense qué interesante. Estamos de acuerdo en que no hay desacuerdos con el texto, ¿no? A ver, no quiere decir que sean los textos que a veces más nos gustan, en los que más estemos de acuerdo, sino solamente que son esos textos, ¿no?, que no presentan problemas de que haya algún tema que no le parezca relevante a los Estados miembros o uno que sea problemático, ¿no? Ahora, eso tiene muchas dificultades, porque luego con tal de promover el consenso, ¿no?, uno termina aceptando cualquier cosa, ¿no? Bueno, o dejando pasar otras que podrían ser no convenientes, ¿no? La verdad es que los estados que se quejan de tener que votar las decisiones dicen que cuando las decisiones se votan, pierden legitimidad, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ¿no?, los 194 estados miembros están de acuerdo en algo, a como en el caso de Cuba, solo 120 están de acuerdo en esto y hay otros 70 que pues no estaban de acuerdo o no votaron o alguna cosa pasó, ¿no? No tiene el mismo peso. Bueno, estoy diciendo 120 contra 70. Pero, pero puede ser más, o sea, ha habido resoluciones que aprueban en Naciones Unidas, ¿no? 70-60, los demás no están, y los otros 60 no estaban disponibles en la sala. También las abstenciones se consideran relevantes porque normalmente un estado que se abstiene es un estado que tiene un tema que es tan complicado que deciden deciden no participar en la votación, o sea, no decir ni sí ni no, sino no estar presente. Eso se puede, es muy simbólico, pues, ¿no? Porque a veces, ¿no?, México le pasa con algunos temas que son muy sensibles, ¿no? No votamos a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Nos abstenemos, pero esa es una decisión, ¿no?, que hay que tomar como estados. ¿Por qué son importantes? Fíjense, las resoluciones y las decisiones que se toman en el seno de los organismos intergubernamentales forman en realidad la costumbre internacional, ¿no? Era lo que yo les decía hace ratito. Porque, como, fíjense, era la importancia del consenso, ¿no? Como se adoptan por consenso, entonces se considera que estas representan el mínimo acuerdo de los estados sobre algunos temas, ¿no? Pues cuando tengan dudas sobre por qué estamos de acuerdo con una cosa o no estamos de acuerdo con otra, ¿no?, revisen la decisión que se tomó en el seno del organismo que toque, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso, digamos, de los populares es les digo, del bloqueo a Cuba. Pueden ver cuál es la posición de México sobre el bloqueo a Cuba viendo cómo vota México en cada año. Si México apoya la resolución que pide eliminar el bloqueo,
si México se abstiene de votar, ¿no? Porque eso es un signo normalmente de que Estados Unidos nos va a presionar, ¿no? O si votamos en contra. Que yo recuerde, nunca hemos votado en contra de esa decisión, ¿no? Es un asunto como de apoyar a los cubanos. Claro, porque el realidad no tiene mayores consecuencias que eso. Bueno, eso pensamos, ¿no? Ahora, no solo son declarativas como esta del embargo cubano. Hay algunas que son aprueban acciones concretas, que van desde la dotación de fondos para proyectos, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Cuando se aprueban los presupuestos, por ejemplo, son importantes porque cuando se arma el presupuesto se decide destinar una cierta cantidad de recursos para unos temas y no para otros, ¿no? Entonces eso se aprueba. El despliegue de personal, que puede ser humanitario, como dice aquí, puede ser cascos azules, ¿no? Que son las tropas de Naciones Unidas, para evitar un conflicto. O la adopción de guías o lineamientos, planes de acción, ¿no? Es un nombre más pomposo, ¿no? Que es básicamente propuestas de solución que se acuerdan los organismos que después los estados pueden convertir en lineamientos específicos en los países, ¿no? En la mañana les contaba a sus compañeros sobre una que tengo siempre muy presente, ¿no? Que me tocó negociar en OMS. Tenemos unas guías sobre sucedáneos lácteos, que el nombre es espantoso, ¿no? Pero eso es solo otra forma de decir qué hacer con las fórmulas lácteas, o sea, lo que le dan a los bebés, ¿no? La leche en polvo. La recomendación de los técnicos, o sea, de los médicos y de los otros científicos que hacían esto, ¿no? Era que la OMS debería adoptar unas guías, ¿no? Que, fíjense, prohibieran la venta de fórmulas solo para casos extremos, ¿no? Donde en realidad no hubiera, o sea, la madre no estuviera presente o así, pues es como el extremo, ¿no? Porque en realidad no hay manera en la que la leche materna sea peor que la leche en polvo. De hecho, hubo una campaña, fíjense, en los 70s hubo una campaña en África para promover la leche en polvo sobre la leche materna, ¿no? Y que parece tuvo o sea, de hecho, nos compartieron como el resultado de esos informes de o sea, las consecuencias a largo plazo que tuvo eso en la población africana, así, en una serie de países seleccionados. Del otro lado había algunos países respaldando a sus empresas, no sé, Estados Unidos, Italia, Suiza, como sedes de Nestlé y algunas farmacéuticas, que o sea, se oponían porque les parecía que la medida era muy tajante, ¿no? La negociación fue bastante larga, ¿no? Debo decir. Al final del día llegamos a un consenso, ¿no? Y el consenso el que llegamos fue que, bueno, la leche materna debería ser... la recomendación de la OMS es que la leche materna sea el alimento exclusivo de los recién nacidos hasta los 6 años, hasta los 6 meses. Y luego, y también que la leche materna puede extenderse, el consumo de la leche materna, ¿no? Hasta los 2 años de vida de los niños. Que tiene ventajas en muchos niveles, ¿no? Que ahora no vamos a discutir. Ahora, ¿esto por qué es importante? Bueno, no porque se haya aprobado en OMS, sino porque hoy en día, por ejemplo, y les decía a sus compañeros, ya les tocó escuchar a mi bebé, ¿no? Que es muy chillón. Bueno, no tiene ni un año. Entonces, justo hace un año todavía que estábamos viendo como, ¿no? Pasan las citas con el doctor y así. Resulta ser que en México eso ya es un lineamiento de política nacional. O sea, hay una política nacional que promueve estas cosas, que la leche materna es el alimento exclusivo hasta los 6 meses y luego que en la medida de lo posible las mamás puedan dar leche materna a los niños hasta los 2 años, ¿no? Entonces, yo le decía a mi esposa, una cosa que yo fui a negociar así, ¿no? Después de muchas noches de desvelo y de oír un par de gritos y sombrerazos, ahora se ha convertido en un asunto ya es una regulación nacional, o sea, ya no importa que lo haya adoptado la OMS o no, sino a nivel nacional ya se tradujo pues en una cosa práctica que era lo que queríamos al final del día los representantes de los estados en esa ocasión. Así de relevantes son. Además, digamos, de estas cosas, ¿no? Las resoluciones que son más declarativas, las que buscan acciones, hay otras tantas, ¿no? Que son las menos. Bueno, hay otras que son las menos.
que lo que buscan es aprobar tratados, ¿no? Les decía yo al principio, ¿no? Los organismos se han convertido en el espacio privilegiado para la discusión de algunas cosas y es ahí donde se generan los acuerdos. Entonces, algunos tratados han pasado por ahí, no todos, ¿no? Pero sí algunos de especial importancia. Bueno, a ver, en general, ¿dudas? No, profesor, todo bien. ¿Comentarios, quejas, aclaraciones? ¿Nada? Bueno. Vayan... ¿cómo se llama? Vayan haciendo las lecturas para la siguiente actividad, ¿no? Los que no han hecho todo su no han subido su organizador gráfico, acuérdense que en realidad tienen, pues hoy, ¿no? Traten de entregar a tiempo. Empiece a revisar. Cualquier otra cosa, pues si no, me mandan mensaje por mail. ¿Sale? Ok, profesor. Listo, nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Bye. Hasta luego, profesor. Gracias.